Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, hace unos días se cumplieron los 30 años, celebramos los 30 años de la recuperación de la democracia y queremos seguir celebrándolo hoy en el programa. Lo celebramos la semana pasada, hicimos una mesa, ¿se acuerda?, sobre los 30 años de literatura. Y hoy queremos pasar un fragmento de una nota que hicimos en el 2004 con el expresidente Raúl Alfonsín. Fue cuando publicó su libro Memoria Política, y en este fragmento que vamos a pasar, él habla de lo difíciles que fueron los primeros años de la democracia y la cantidad de factores en contra por los que pasamos. Yo creo que vale la pena recordar en este momento un poco toda esa etapa. Ahí vemos la nota. No es común, al menos en la Argentina, que un expresidente escriba sus memorias. Me parece que es saludable, que es bueno, pero ¿qué lo llevó a usted a hacerlo? Bueno, a mí me insistió mucho el Barrulé. ¿El Barrulé? Sí, mi Cristina. Yo esperaba, y creo que lo voy a sacar medio rápido, un libro para adelante. Bueno, le pensaba poner a después que me convenció, porque no son memorias políticas, es memoria política. Yo quería ponerle la memoria política, porque hay muchas cosas que uno toma creyendo que son racionales y que no se compadecen para nada con la actitud emocional que en un determinado momento tiene la sociedad. Entonces, hay además una suerte de pensamiento autómata que es inducido por muchos medios. Entonces, ir a la política. No me dejaron en el Fondo de Cultura Económica cambiarle el nombre, pero es memoria política sobre todos los temas que más me han acusado. Bueno, por eso también se podría decir que es una especie de rendición de cuentas que usted hace. Sí, porque explica tal vez darle muchas cosas una explicación a la gente. Que yo creo que es interesante leerlo. Bueno, primero le digo sinceramente, esto desde lo subjetivo, a mí me envolvió muchas cosas del libro porque nos recuerda a todos los que lo leamos partes fundamentales, ¿no?, de nuestra vida, que vivimos episodios tan terribles y tan intensamente. Pero además, me da la sensación, usted me dirá, que usted tuvo como la necesidad de explicar una serie de cosas. Sí, yo me di se la había explicado acá y no había visto antes. Yo me di cuenta que Elba tenía razón. Sí. Y bueno, me puse a trabajar. Sí. Y bueno, ahí está el libro. Usted en muchos momentos del libro se refiere a los errores. Usted lo dice varias veces en el libro, los errores que cometí. Las cosas buenas de su gobierno, creo que no hace falta decirlas porque las conocemos todos. Bueno, quién sabe, Cristina. Ver, pero no hablemos. Usted tiene garantizado su lugar en la historia, doctor Alfonsín, por el retorno a la democracia, el juicio a las juntas, etcétera, pero eso no lo va a discutir nadie. Sí, ahora, muchas gracias. Si hablamos de los errores, a mí me gustaría que usted dijera cuáles considera que fueron, fundamentalmente. Bueno, yo creo que ninguno de los temas que toco acá fueron errores. Por ejemplo, un error sí fue haber adelantado tanto la elección. ¿Ah, sí? Sí. Yo llamé a los presidentes de los dos partidos más importantes en ese momento, que eran, desde luego, Antonio Cafiero por una parte y Álvaro Alzagaray por la otra, y estuvieron totalmente de acuerdo que se hiciera en la fecha que se llevaron a cabo. Pero eran muchos meses antes del 10 de diciembre que yo tenía que entregar el gobierno. Sin duda. Entonces, al producirse un triunfo del doctor Menem, importante, muy categórico, a pesar de una gran elección que hizo el candidato radical, creo que obligaba a cortar el plazo de entrega. Entonces empezaron a intensificar los requerimientos de entrega inmediata, creo que ese fue un error mío. Yo les dije que nos pareció a los tres que hablamos que era mejor no hacer la campaña en invierno, que esto era muy inconveniente para la gente y qué sé yo. Y yo tenía cierta picardía porque tenía mucho miedo que la economía se fuera más prolongando demasiado y todo este fenómeno de la hiperinflación y demás que estábamos sufriendo. Estamos en una situación muy difícil. Ahora usted dice en el libro, le digo textualmente, no puedo aportar pruebas de que en 1989 se hubiera producido un golpe de Estado económico
pero podemos afirmar que fue un golpe de mercado. ¿Usted Claro, lo dice? yo creo que no hay ninguna duda de que, bueno, pasaron cosas. El Fondo Monetario Internacional se cobró una cuenta. Nosotros éramos un poco como el jamón del sándwich, ¿no? Porque estaba disgustado con el Banco Mundial porque nos había otorgado un crédito. Entonces hizo una declaración durísima. Luego de la tablada y del golpe de Seineldin en diciembre, nadie creía ya en la posibilidad de la gobernabilidad de la Argentina en mis manos. Y bueno, el Banco Mundial hizo público también algo que nunca hace público, sosteniendo que no iba a desembolsar los fondos que nos había otorgado ya como préstamo. Sí. Por otro lado, todos los bancos y asesores que había recomendaban a la gente pasarse al dólar, ¿verdad? No, sí, así que ahí sí, ahora le voy a leer los algo problemas más del mercado, ¿verdad? Le voy a leer algo más que usted dice en el libro. Yo no entendía a Menem, año 89. Yo no entendía a Menem, que parecía arriesgarlo todo sin tener en cuenta los peligros que se corrían. Se podía deber a dos causas muy distintas. O bien todavía dudaba acerca de la política económica a seguir, o por el contrario ya estaba decidido y necesitaba un gran desprestigio del gobierno para poder implementar luego las políticas reaccionarias que vivimos. Claro, porque se estaban llevando adelante actos de vandalismo prácticamente, sí. Muchos, como usted habrá visto también en el libro. No, no solo en el libro, también los viví. Lo vivió, fueron más de 300 hechos de violencia, entre ellos muchas tomas de supermercados y demás, que yo supongo que estaban impulsadas por el doctor Menem, porque en primer lugar la CGT me pidió la entrega inmediata del poder. Todos los partidos que constituyeron el Frejuli, creo que se llamaba aquel, incluso desde luego el Partido Justicialista me pidió la entrega inmediata del poder. Había ya un día declarado el lockout patronal. Y usted me dice que igual se arrepiente de haberlo entregado anticipadamente. No, de lo que me arrepiento de haber llamado a la elección tan anticipadamente. Porque lógicamente después que se produce un triunfo de esta manera, y bueno, yo no sé, porque realmente quería, Cavallo hizo hincapié en que había que dejarme sacando la lengua, ¿no? Y él mismo trabajó sobre los bancos extranjeros para que me o para decirles que ellos se iban a considerar que se metían en la política argentina si no nos exigían el pago de la deuda, porque yo recibí además, esto poca gente lo sabe, el país en default. En el año 83. En el año 83, yo estaba realmente teniendo que arreglar con el fondo y el fondo pidiendo cosas que no podíamos cumplir de ninguna manera. En fin, era una cosa. Ahora, doctor, usted dijo recién que después del golpe de Seineldin ya había dudas sobre la gobernabilidad. Sí. Y esto después, nos remite a cuándo empieza todo esto. En diciembre. No, pero digo. El golpe se produce en diciembre del 85. En diciembre del 85, ¿no? Sí. Y en enero del 86 se produce la tablada, que es donde yo me voy. No, doctor, en el 89. No, perdón, 88. Claro, en el 88 perdón, el golpe no. Evidente, sí, está no, bien, me equivoqué, no importa, me equivoqué, está perdón. claro, la tablada fue en el 89, en el 88 fue la... 88, exactamente. Pero si vamos al primero, a Semana Santa. Sí. ¿Qué se quiebra ahí? ¿Qué cambia ahí? ¿Cómo lo siente usted ahora? Bueno, mire, en primer lugar debo decir, porque hay que ser honesto en todo esto, hay que reconocer que por una razón o por cualquiera que fuera, todos los partidos políticos y muy particularmente el Partido Justicialista e incluso la CGT fueron muy solidarios. ¿Y la gente? ¿Se acuerda de la plaza? Absolutamente. Y bueno, lo que se exigía eran cosas como las que voy a mencionar. Usted habrá leído en el libro quizás. La amnistía, designar un jefe de Estado Mayor que me lo imponían, sí, que era un general a quien yo respetaba, aumento del presupuesto
y varias cosas más que luego no hice caso a ninguna de ellas. Porque usted lo que aclara en el libro, que creo que esto es muy interesante de hablar, la ley de caducidad de instancia, de punto final, ya había sido sancionada. Sí. A fines del 86. Sí. Y la ley de obediencia debida, que se decía que era lo que se podía haber negociado, y usted aclara en el libro que ya el proyecto se había enviado al Congreso antes de No se había enviado, estaba preparado para enviar. Preparado. Pero yo lo había anunciado en Las Perdices, Cristina, Ajá. en la localidad de Córdoba, de Las Perdices. Esto es muy importante, porque usted lo que aclara claro, con esto porque es que usted después me dijeron que había negociado. Por eso le digo. Yo no negocié absolutamente nada. Hubo un enviado amigo que quería hacer las cosas bien, no era por traición ni nada de eso, sino que me decía, bueno, me vino a hablar esa noche, me decía, y yo digo, si lo que piden es que cambie el jefe de gabinete, el jefe de Estado Mayor del Ejército, ya renunció. Y que haga una suerte de que baje la posibilidad de seguir llevando militares de baja graduación a la justicia. Esto ya está preparado en la ley de obediencia debida. ¿Y qué era esto? Fíjese por qué lo saco, además, porque todos los jefes de Estado Mayor que fueron muy leales, los últimos 3 y todos, en general, casi todos, tanto el general Río Sereñú, excelente general, que muy inteligente, con experiencia política también, el almirante Anaya y el brigadier Crespo, todos, no sé si a alguno de ellos o todos estaban totalmente de acuerdo con lo que hacía, pero fueron leales a las instituciones. Y me dijeron que no podían contener más a su gente. Pero ¿qué pasaba además? Yo citaba un teniente coronel, ahí fue cuando empezó la cosa, un teniente coronel y mayores, porque me habían cambiado la ley en el Senado, puesto que usted recuerda que yo había dicho que los que habían, la responsabilidad recaía en los que mandaban. Los 3 niveles. En los 3 niveles distintos. Y bueno, en vez de acudir a la justicia, se me iban a un regimiento. Entonces esto, que los protegía además. En 6 meses yo perdí el poder y perdíamos la democracia y perdíamos las instituciones. Usted dice en el libro que cuando dijo la casa está en orden, ahora reconoce que pudo sonar como una exageración. Bueno, yo reconozco eso, cayó muy mal. Cayó muy mal, pero hay que ver lo que... Yo en un momento suponía que todo iba para el diablo, ¿no? Usted lo yo que en un momento hasta pensé, y lo digo en el libro, irme con la gente a Plaza de Mayo, porque es una locura esto, vamos a hacer una matanza, va a haber me hubiera seguido, pero puede haber habido un episodio sangriento y a lo mejor después una guerra civil. Sí, no se sabía que... Así que menos mal que no me dejé llevar por ese impulso. Y... Usted lo que remarca constantemente es verdad, una democracia que todavía... ahora todavía no está realmente sólida, imaginemos en aquel momento. Para llegar a la democracia falta mucho en todos los países. Hay algunos más que en otros también. Porque estamos en la República. Sí, es verdad. Pero usted habla constantemente del peligro que había al principio de su gobierno y durante todo su gobierno de golpe. Y por eso justifica estas leyes de obediencia de punto final. Yo creo que estábamos liquidados si no lo hacíamos. Usted piensa que estábamos liquidados si no lo hacíamos. Pero por el otro lado, al anularse las leyes, usted dijo ahora que no se considera ni desautorizado ni agraviado. No, que los diputados... No. Yo no creo que esté en la posibilidad del Congreso anular una ley que dictó, que no tiene derecho. Claro, eso fue Yo me refería a que hicieran lo que quisieran los diputados, porque dije que no se consideraran responsables ante mí, porque las cosas habían cambiado. ¿No? Pero yo me refería a una declaración que iba a tener una gran importancia igual ante la justicia. Una declaración tanto de diputados como de Senado era muy importante. Yo no creo que esté en actitud de anular las leyes. Pero aunque más la Cámara acaba de decir lo contrario. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Corte. Lo que puede pasar es que se dé esta cosa desde el punto de vista jurídico,
que la medida que se ha tomado para salvar la Constitución sea declarada inconstitucional, ¿no? Claro. Constitucional Ahí le van sería a ahora, decir, a claro. raíz de la reforma del 94. A raíz de la reforma del 94. Ahora sí sería inconstitucional. Bueno, claro, pero estamos hablando de antes. De antes. De todas maneras, usted no se sentiría agraviado si las leyes... No. Yo personalmente no creo que... En fin, ¿Por qué? Porque es otro momento. Yo no quiero hablar mucho de esto hasta que no juzgue la Corte, pero es otro momento. A nadie se le puede ocurrir que yo podía citar a 5.000 oficiales a declarar, ¿no? Se hacía, el general Río Sereñú precisamente llamaba golpe táctico a esto que estaba sucediendo, porque se me iba desmembrando el poder, ¿no? Y él mismo renunció. De todas maneras, después de Semana Santa usted tuvo 2 levantamientos más. Después tuve 2 levantamientos más, y otro de nuevo de Rico Montecaseros y otro de Seineldín, diciembre, que fue el más grave. Sí. Yo incluso en el caso de Seineldín hablé con el que fue después el general Martín Balsa, que pidiéndole, porque yo trasladaba el gobierno, no me entregaba, a ver si podía constituir el gobierno en Neuquén, porque él había actuado muy bien, había ido a defender la legalidad frente a un batallón, no creo que casaba regimiento, que se negaba a acatar las decisiones del Estado Mayor. En consecuencia, yo pensaba constituir el gobierno, porque decían que venían los tanques, qué sé yo, usted sabe cómo son las versiones. Yo digo, aquí constituyo el gobierno en Neuquén, y me da tiempo eso, porque la Fuerza Aérea no se iba a plegar, seguro estaba de eso, porque ellos, en tanto y en cuanto fuera una cosa militar, no les gustaba meterse. Consideraban que era un problema militar. Pero cuando se trataba ya de un golpe, a mí me aclaró perfectamente tanto el general Crespo, como lo hizo luego frente a esos 2 jefes, no conmigo, el jefe de la Armada, también sostuvo lo mismo. Ahora, yo envié la ley de obediencia debida con dolor, lo dije cuando la envié, no porque abarcara a muchos, porque me escapaban 3 o 4. Uno de ellos que ya había tenido un juicio que había sido declarado prescripto ya el problema por la Cámara Federal de Buenos Aires, que era el de Astí, me refiero a Astí, pero había otro que presenció la tortura. En el libro. Sí, también lo digo. Y algún otro, ¿no? Pero ya lo teníamos preso y con sentencia a los miembros de la Corte, teníamos a Camps, entre otros, teníamos, en fin, a varios, estaban en ejecución los procesos para más de 40 militares, y había civiles también, porque yo hice como me parecía que correspondía, no porque fuera, como se ha dicho, expresión de la teoría de los 2 demonios. Yo creo que es mucho más grave lo que hace el Estado que lo que hicieron los subversivos. No tiene punto de comparación. No tiene comparación. Eso, además es imperdonable que se utilice ese tipo de defensa. Yo creo que se ha cambiado mucho en la esfera militar acerca de todo esto. Creo que se ha vuelto a cierto espíritu, en fin, que se dice sanmartiniano. Y bueno, en el año 89, en aquel tiempo no se podía de ninguna manera. Solamente un loco puede pensar que yo podía hacer eso. Y después tuvo el episodio de la tablada en el año 89. La tablada, que fue un delirio, fue una cosa inexplicable. Yo todavía no me explico bien cuál es, porque semejante delirio. Usted sabe que Todo por la Patria nace como más bien partido político. Partido político de izquierda, bien constituido, buena gente, y además necesario, diría yo, porque era muy lúcido. Pero se divide. Pero usted dice que era un partido democrático. Sí, así se constituye, pero luego se divide porque un sector quería entregarse ya directamente al golpismo, ¿no? Y ese sector es el que hace lo de la tablada, imputándole a través de manifiestos fraudulentos no reales, la responsabilidad del hecho a los cara pintada,
Y el problema era que entonces venía toda la gente, todos se iban y los llevaban a la casa del gobierno, tomaban el poder y se quedaban con el gobierno. Pero fíjese qué delirio. Bueno, eso ya con eso ya se terminó cualquier posibilidad de gobernabilidad en el extranjero acerca del gobierno argentino. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Raúl Alfonsín puede hacerlo en la página web que está apareciendo en este momento en pantalla. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos con María Moreno. Señores, no se vayan. Seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. María Moreno nació en Buenos Aires en 1947. Es periodista y escritora. Autora, entre otros títulos, de La Comuna de Buenos Aires, Teoría de la Noche y Subrayados, su último libro publicado. Bueno, Subrayados, el nuevo libro de María. Digo, María, es un libro de crónicas recientes porque ya, ¿cuántos libros de crónicas tenemos de María Moreno? Bueno, tengo unos 5 más o menos, pero con esto hay una cierta duda, o más dudas sobre lo que hago. En realidad, cuando apareció la moda de la crónica, parece que muchos lograron entender qué hacía, o ponerle por lo menos una etiqueta que permitía nombrarlo. Ahora te dicen que sos cronista. Estoy como en esa especie de San Benito, ¿no? Ahora, esto yo creo que son ensayitos. Es decir, que digamos, no hay nada de las características de la crónica habitual, o pueden ser consideradas crónicas de lectura, si se quiere. Claro, porque también aparecen autores como Puig, como Coppi. Claro. Sobre todo las últimas, ¿no? Digamos que en todas aparecen los autores con, digamos, serían ficciones sobre lecturas por ahí. Claro. Tampoco diría que tiene un tono de ensayo en cuanto, no se parece a la crítica literaria, me parece. Claro. Digo, ¿cómo podemos decir qué es crónica, qué es ensayo? ¿Por dónde pasa la división? Porque a veces es muy sutil la diferencia. A mí no me gusta mucho, es decir, definir. Me parece que generalmente cuando se decide que algo es un ensayo o una crónica, tiene que ver con una política cultural. Es decir, yo creo que Carlos Monsiváis era un gran ensayista y sin embargo prefería reconocerse como cronista para pertenecer a determinada tradición política, ¿no? Entonces me parece que eso es bastante... con la definición me parece que no se logra demasiado. ¿Y vos preferís que no se te defina entonces? Yo prefiero definirme como cronista, en la línea de Monsiváis, digamos. Claro. Pero me parece que acá hago una operación más inmóvil, ¿no? Más ligada a pensar... digamos, justamente subrayar algo y hacer asociaciones sobre eso, ¿no? Me parece que falta el in situ de la crónica, por ejemplo, que me parece que es una de las características fundamentales que tiene. Y eso no falta en tu libro anterior, que creo que fue La Comuna de Buenos Aires, por lo menos el último. También, no, hay uno que editó la Diego Portales de Chile, ¿no? Hice uno que se llama Teoría de la Noche, que en realidad es un refrito de todo lo que escribí y es bastante heterogéneo. En general lo que hago es bastante heterogéneo, porque en realidad soy cronista de vida cotidiana y eso me da una cierta amplitud de intereses, ¿no? Claro, claro, porque mezclas distintos temas. Claro, y además me cartoneo mucho, soy una gran cartonera. De mí misma, de mí misma. Sí, me robo bastante a mí misma. Entonces de repente encuentro un testimonio que me parece interesante, como por ejemplo acá está el de Arturo Álvarez, que era un viejito millonario que ha tenido una fortuna absoluta y en un momento, por ejemplo, llegó a comprar el telón de Picasso del Ballet Parade y comía arriba del cartel y terminó en un geriátrico, ¿no? Pero tenía declaraciones, historias de vida muy sabrosas y de pronto eso me inspiró digamos, un textito sobre el esnovismo, pero en general me cartoneo, digamos, mis archivos son muy heterogéneos y entonces de pronto juntando 2 o 3 cositas se me sale una enorme minucia, como decía Chesterton, que me parecía un término bastante apropiado. Sí. Claro. Pero si podemos ver una característica, a ver, probemos, digo, es que siempre partís de un dato de la realidad. Sí, digamos que no hice nunca ficción. Claro. Hay una novela tuya, o se la llama novela, hay que ver si es novela. Tenés razón, esa es una excepción, es una invención, pero hay mucha investigación, tiene mucho de periodismo. Es la historia apócrifa de una
poeta norteamericana y a la que supuestamente María Moreno investiga y entrevista a una descendiente. Claro. Yo lo llamaría novela, pero también es problemático. Generalmente los poetas me invitaban a festivales de poesía porque, bueno, figuran los poemas en el libro y yo con totalmente cara dura me presentaba como poeta, pero necesitaba la mediación de ese personaje, ¿no? Claro, para hacer la poesía que aparece ahí en el libro. Claro. Pero si no, nunca has hecho ficción. No. Ahora digo, no lo digo yo, vos también lo decís, no me acuerdo en cuál de los libros o en alguna nota que leí. ¿Hasta dónde un reportaje o una crónica no son ficción? Hay una edición, hay una manera de plantar el texto que... Bueno, por eso digo que es difícil definir, digamos, que fuera de un proyecto político. Es decir, bueno, esto es crónica, esto es ensayo. Esas divisiones, a veces te dicen, por ejemplo, como el ensayo sigue teniendo más valor que la crónica, a pesar del supuesto rescate de la crónica actualmente. Pero todavía tiene como un estatus. Claro, ¿no? Fíjate vos que cuando se nombra escritores, a pesar de que se considera que los cronistas son escritores, no se nombra cronistas. Si vos decís una serie te piden, digamos, a quienes lees en las ficciones argentinas... Caparrós, por ejemplo. Claro, pero no lo agregan con Sergio Avillo, con Goebel, que son novelistas. Insúa, claro. Es decir, pero no me parece que sea porque dice Martín Coan, que hace ensayos. O sea, no agregan al cronista en la lista, digamos, de los venerables, por así decirlo. Claro. Por eso digo que ahí se ve una ambigüedad. Sí. Me habías preguntado que me olvidé. No, bueno, pero era todo esto mezclado, más o menos lo que estamos hablando. Claro. Digo, yo sé que tus modelos son un poco los cronistas del siglo XIX, que además eran grandes escritores de ficción. Exactamente. Y con respecto a lo que decías de la ficción, que hay un reportaje, bueno, decididamente en lo que yo hago hay muchísimo de hiperescritura, por ejemplo, más allá de que tenga el grabador, ¿no? como testigo. Sí. Y eso me parece que transforma al reporteado en un personaje literario. O a veces son novelas vivientes. Yo suelo tener la suerte de elegir novelas vivientes. Personas que están escritas ya, ¿viste? Pero no se escribieron a sí mismas. Claro. Esa es la ventaja. Suponete, vos grabás. Sí, vos grabás. Sí, grabo siempre. Grabo todo, sí. Vos grabás todo. Sí. Aunque lo transcribas textualmente. Sí. Al pasarlo, a transponerlo a la lengua escrita, no sos fiel exactamente a lo que la persona dijo. Hago muchísimo, bueno, primero selección y montaje. Y ahí un poco sigo un proyecto utópico de Rodolfo Walsh, que era que solamente con el testimonio, utilizando compaginación y selección y corte, iba a haber una cosa mucho más valiosa que la ficción. ¿No? Es decir, ese sería mi objetivo. Pero es que además es así porque... Más ambicioso. Bueno, pero además se podría decir que también en ese corte está la opinión del autor. Aunque el autor esté atrás y desaparezca, en esa edición hay una opinión. Por supuesto, hay un autor. Hay un autor, absolutamente. Sí. Y la gente lo considera, es decir, generalmente yo tengo ciertas operaciones de modestia en los reportajes, que en lugar, viste, de esa pregunta que generalmente se transcribe, que es qué inteligente es su pregunta, por ejemplo, ese tipo de o que aparece tu nombre, ¿no? ¿Viste? Y, qué bien lo que decís, fulanito. Bueno, eso... Bueno, pero no gusta. No, sé, yo hago al revés, yo trato incluso de construir como que el otro me vence o un poco me subestima, o me hago la tonta. Hago una serie de operaciones que me parecen divertidas y que son, digamos, no tienen que ver con lo que sucedió, en sentido así absolutamente. Pero yo creo que vale la pena decir estas cosas, porque por ahí el lector lee un reportaje escrito y lo toma como que es exactamente la charla que se dio. Pero vos sabés que para que sea bueno no es así. Claro, pero no solo el lector, digamos, habitual, ¿no? Digamos, de pronto el crítico, el que supuestamente es un experto, también viene y te dice, che, ¿cómo te trató de mal tal? O sea, es decir, es como
la dimensión de la creencia, ¿no? Se piensa que realmente eso sucede, ¿no? Es decir, no se olvida que es una operación de escritura, básicamente. Claro, bueno, si está bien hecho se olvida, si no, capaz que se nota mucho. Puede ser. En la Comuna de Buenos Aires vos saliste a la calle con el grabador después de la crisis de 2001, ¿no es cierto? Que además leí por ahí que coincidió que vos estabas en un momento muy difícil porque tu mamá estaba muriéndose o algo por el estilo, estaba muy grave. Sí, pero creo que sí, que necesité otras voces, o sea, que me acompañaran otras voces, es decir, más que habitualmente. Y sí, hice por primera vez un trabajo en territorio, que no suelo hacer. Generalmente suelo hacer análisis de textos o lo que sería columnas de opinión. Claro, ahí saliste a la calle con el grabador. Sí. Claro. Sí, eso, mira, no lo recordaba eso como una autosanación también. Pero ¿no? me pareció interesante como idea, ¿no? Es decir, tomada por una voz que empezaba a fallar, ¿no? Y sobre todo por una memoria, que era la de mi madre, que empezaba a fallar. Es decir, yo busco la memoria de sucesos trascendentes en la historia, ¿no? Puede ser. Mira, María... eso me ha ocurrido. Sí, pero me parece que... no creo haberlo dicho. Bueno, no sé, son cosas que viendo los textos a uno también se le pueden ocurrir. Digo, vos leí por algún lado que vos de chica no leías, no te interesaba, que mirabas teleteatros, ese tipo de cosas. Sí, no leía como Silvina Burritz, yo no leo, escribo, es decir, hacía algo así, porque escribía novelas imitando a la colección Robin Hood, pero no era una lectora, es decir, mi madre hubiera querido enorgullecerse de la precocidad y no existía, incluso me habían regalado una versión de Fedra, que yo creo que era una especie de bestseller chanta, ¿no? Que era un libro dorado con unas letras en relieve coloradas, y lo que yo hacía era pegármelo en lo que se llamaba combinación, entonces, y me hacía unas marcas como de tipo punk, pero no leía el libro, y mi madre pretendía que yo leía Fedra. Claro, pero te lo agarrabas en ese sentido. Pero perteneciste después, te tocó, es generacional esto, pero te tocó toda esa época maravillosa de fines de los 60, principios de los 70, de los cafés de la calle Corrientes. Ahí te relacionaste con muchísimos escritores. Sí, ahí empieza... Yo diría que ahí empieza con una identificación al autor presente, ¿no? Que eran mis amigos periodistas, ¿no? Norberto Suárez, Miguel Briante, Jorge Di Paola, o sea, me parece que tengo ahí una lectura oral, ¿no? Leía con los oídos, digamos, durante ese periodo. Creo que fue, sobre todo en ese momento, que se estaba traduciendo Lacan, Barthes, Foucault, y que se traducía, se transmitía y se estudiaba. Y eso forma parte de la conversación de bar, más allá de todo tipo de cuchufletas. Más allá de todo tipo de todo. Claro. Digo, ahí empezaste a escribir. Sí, ahí empecé a escribir. Sí. ¿En la opinión primero? En la opinión, sí. Se puede decir que entré, como suele pasar con las chicas, entré a la cultura a través de un hombre, ¿no? Estaba casada en ese momento con Marcelo Moreno, él era periodista, y de alguna manera me ayudó a empezar mis primeras crónicas de vida cotidiana en la opinión. ¿Y siempre firmaste con el apellido de Marcelo Moreno? Mi nombre legal, que es Cristina Forero, con eso hacía crítica literaria, y María Moreno hacía notas frívolas. Ajá. Pero también tuve otros seudónimos como Juan González Caraballo, que era un machista, Rosita Falcón, que era una jubilada, y Susi Kawasaki, que era una rockera. O sea, hubo un seudónimo que funcionó más que el resto, ¿no? En el mercado, digamos. Que fue María Moreno. Que fue María Moreno. Y quedó para toda la vida. Pero tuve otro, sí. Bueno, no quedó, lo elegiste vos. Lo elegiste vos. Lo elegí yo. Yo, para simular que en realidad me caloteé el apellido de mi ex marido, yo digo que uso el apellido de mi hijo. Claro, tu hijo lleva ese apellido. Claro. ¿Y él qué dice, tu ex marido? Creo que no hubo ningún nunca conflicto. Dijo nada. No, yo creo que él entiende perfectamente que en realidad es mi apellido, más que ser un apellido de casada, es un reconocimiento a quien me inició en el periodismo. Ajá. Se puede ver así también. Yo lo puedo ver así también. Pero digo, es como una construcción desde el nombre, ¿no? Sí. Porque bien podría firmar con tu nombre. Sí.
pero te cuento, hay un chisme, que es, yo empiezo a trabajar en la revista Status, que pretendía transmitir un modelo de clase alta. Entonces María Moreno me quedaba mejor. En realidad fue una esnoviada, ¿no? Pero bueno, después pasó que Cristina Forero fue desapareciendo y ya diría que no las diferencio, ¿no? Y que tengo una cierta vacilación de identidad, ¿no? Es decir, ante un portero eléctrico, para decir mi nombre, empiezo a trastabillar. Claro, acá ¿qué digo? Digo, también se podría decir, porque hoy vos tenés un estilo muy definido, un estilo muy marcado, pienso, en las crónicas. Ese estilo fue cambiando. Recién me hablabas de las dos personalidades, la que hacía crítica literaria y la que hacía las notas superfluas, pongamos entre comillas. Digo, leí por algún lado que vos decías, tuve un tono más barroco durante la dictadura, porque era la manera de poder decir algo cuando no se podía decir nada. Tuve un tono eufórico durante los primeros años de la democracia, después tuve un tono por ahí más ácido. ¿Y hoy qué es ese tono? ¿Es la mezcla de todo esto? Sí, supongo que me voy transmitiendo mis propios legados, ¿no? Pero me parece que la voz es más melancólica. Me parece que había un tono de champagne, de corcho que saltaba, que yo creo que coincidió con los comienzos de la democracia, ¿no? Es decir, pero eso es una interpretación a posteriori. Pero sí es verdad que en las redacciones de la dictadura, donde digamos, yo trabajaba en la revista 7 Días, trabajaba también Jorge Di Paola Levín ahí, Fermín Chávez, el historiador, trabajaba en Radiolandia. Es decir, había, justamente por los efectos de la censura que caían sobre todo sobre el realismo, de pronto ciertas secciones se pueden transformar en laboratorios de escritura, ¿no? Eso fue bastante sorprendente. Sí, cuando veo esas notas son textos totalmente literarios, casi diría que no tienen nada de periodísticos, ¿no? Seguro. De hecho los rescaté después. ¿Y hoy cómo ves la crónica? Hoy hay mucha crónica, digamos, ¿cierto? Es un momento de la crónica. Sí, pero no, me parece que, insisto, que es una etiqueta para funcionar en el mercado. No creo que, me parece que se llama crónica, o a lo que en otro momento se hubiera llamado periodismo, simplemente, ¿no? Es decir, yo pienso que en las redacciones de Jacobo Timerman, por ejemplo, donde las marcas literarias eran tremendas en todos los autores, sobre todo de Borges, es decir, muchas crónicas, muchos textos que se llaman crónicas, hoy no hubieran podido ser aceptados. Claro, por eso digo que ese tipo de regulaciones y de etiquetas me parece que son un tema más de mercado y sobre todo también son un tema paradójico en cuanto que no hay espacios para las crónicas, no hay espacios para las crónicas en los periódicos, es verdad. No hay, como te decía, una valorización verdadera de la crónica y yo creo que no, que cronistas yo diría, bueno, más con un modelo de Bon Vivant, Martín Caparrós y sobre todo Cristian Alarcón, ¿no? Sí, claro. Sería el cronista. Leila Guerriero es buena cronista. También, sí, pero que son, yo diría que vienen de la literatura al periodismo, algo por el estilo, ¿no? Es decir, me parece que, un poco como decía Foucault, no se trata de hacer periodismo redactando, ¿no? No se trata de redactar, siempre se debería redactar. Obviamente. Pero no ponerle por eso un plus de literario, algo que en realidad es, diría, el lugar común del oficio. Seguro, pero otra cosa que me gustaría agregar, porque ya me hacen señas para ir al corte, tampoco es tan necesario, se pasa mucho por crónica libros que por ahí son de investigación periodística. Y digo, hay grandes crónicas que no se ciñen exactamente a la verdad, ¿no es cierto?, ni requieren un trabajo de campo de investigación demasiado grande y sin embargo son grandes crónicas. No importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. O que tienen licencias, es decir, eso lo hablamos con Martín Caparrós, que cuando Kapuscinski fue tan criticado por su biógrafo, por no decir la verdad en sentido fáctico, digamos, Caparrós me decía con lógica, es decir, ¿qué me importa si se encontró con Lumumba en un camino? Lo que me importa es que me contó África maravillosamente. Ahí está, es eso, es un género literario, ¿cierto? Claro. Me tengo que ir al corte, lo siento porque hubiera seguido charlando. Acá lo tiene, señores, Subrayados es el último título de María Moreno, pero ya le digo, ha escrito muchos libros
de crónicas y que vale la pena, búsquenlos. Lamento el de la Universidad Chilena, que acá no se consigue. No está. Están editando... Tenía que pasarte un aviso, pero no lo voy a hacer. Dale, rápido que nos vamos. Bueno, en Eterna Cadencia está. Es única librería. Bueno, vale la pena. ¿Se acuerda que estuvo acá Leila Guerrero el año pasado o a principios de este año? Los libros de esta editorial de la Universidad de Chile realmente son buenísimos y bueno, es difícil conseguirlos, pero bueno, nosotros lo contamos, el que los encuentra, los encuentra. Gracias, María. Gracias a vos. No se vaya que ya volvemos. Bueno, ahora vamos a hablar de una gran bailarina argentina, pero grande, una de las grandes de verdad, que desapareció en un momento. Está viva, obviamente, pero en un momento se la dejó de ver, no bailó más, pero además se recluyó, no sé qué pasó. Y ahora está con nosotros Claudia Schwartz, que editó 2 libros, han salido, de Iris Scaccheri, o textos sobre Iris Scaccheri, fotografías. Y digo, me pareció interesante, ¿no?, recordarla. En fin, ahora va a haber una serie de charlas, conferencias alrededor de la figura de Iris. ¿Qué pasó con Iris? ¿Por qué desapareció así? Bueno, pienso que en algún momento una persona que había bailado, había hecho del espacio su hogar, ¿no es cierto? Y nos había revelado lo que era el espacio. Y además, creo que en las épocas más oscuras, Iris bailando nos daba como la consistencia de lo que era la libertad, ¿no es cierto? Absolutamente, claro. Sí. Entonces, bueno, creo que fue una tarea bastante solitaria la de ella y de repente, bueno, seguramente no decidió dejarlo, ¿no es cierto? Ahora, Iris tiene en su casa muchísimas cosas escritas, muchísimas vestuarios, toda su digamos, parafernalia bailarina está allí guardada en valijas que la verdad que sería muy bueno rescatar y poner en circulación, ¿no es cierto? ¿Y ella querrá? Vaya a saber. Yo pienso que sí, que quiere porque está permitiendo que salgan estos libros extraordinarios. El primero esto fue así, nosotros habíamos empezado a trabajar con Ingrid Pellicori, Cristina Vanegas, Liliana Herrero y María Inés Aldaburu en un libro que se llamaba Caligrafía de la Voz. Así nos hicimos un poco más conocidas, ¿no es cierto?, entre nosotras. Y un día me llama Cristina, hace unos 5 años, y me dice, mira, hay un texto extraordinario de Iris que hay que sacar. Bueno, ese texto extraordinario fue Idilios, ¿no es cierto?, que es el segundo en salir. El primero que salió fue Brindis a la danza, que es un poco su memoria como bailarina. Es un libro, por un lado, desopilante, por un lado es de una pasión extraordinaria, es un libro de transmisión. Lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y aparecen los mismos personajes que ella hizo bailar, que fueron, ¿te acordás que Iris bailaba sus propias palabras? Sí, claro, ¿no es cierto? Sí. El sapo hombre, el hombre barro. Totalmente. Bueno, todo eso vuelve a aparecer en Idilios como poemas muy rupturistas, absolutamente propios, originalísimos. Pero se sabía que ella escribía poemas, porque yo esta parte de Iris no la conocía. Bueno, yo creo que su relación con la poesía es muy honda, muy... no solamente que ella bailaba poesía, sino que convocaba a diferentes poetas para que le acercaran sus textos. En la correspondencia que existe de Susana Tenon, ¿te acordás de esos 2 tomos que sacó Corregidor? Hay una carta de Susana Tenon, la gran fotógrafa de Iris Scaccheri, en que le cuenta a Anita Barrenechea, así como si fuera una voz chiquitita, le dice, y entonces Iris me pidió un poema para bailar, y yo le dije, sí, ¿no? Así largo, claro, sí. Bueno, Susana dejó de escribir durante varios años para seguirla a todas partes, sacándole esas fotos que son
digamos, inagotables, ¿no? Iris Scacchieri estuvo una vez acá en Los Siete Locos. La entrevistamos y bailó. Yo voy a ver, no sé si está ese tape, porque fue hace muchos años. Si lo podemos rescatar, por ahí podemos pasar un pedacito. Lo vamos a buscar, porque realmente valdría la pena. Pero fue, no sé, en los 80, ¿eh? Fue hace mucho tiempo. Claro, bueno, sería extraordinario, porque sí, rescatar todas las cosas, digamos, yo creo que tal vez hay... no sé si fue muy cuidadosa en el registro de su propia obra, ¿viste? Claro, Pienso que eso pasa con muchos artistas, sobre todo cuando son tan fuertes, ¿no? Y tan pasionales, como por lo menos lo que transmitía Iris Scacchieri. Sí, 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 una urgencia por decir todo un mundo, ¿no es cierto? Para quienes la hayan visto bailar y también para los que no y la quieran conocer, ahora están estos libros y me parece que es otro acercamiento a una artista extraordinaria como fue Iris Scacchieri, ¿no? Por medio de textos. Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo haber venido y bueno, pero lo que podamos hacer para difundir estos libros me parece que vale la pena. Muchísimas gracias, realmente. Nos vamos a un corte, señores, no se vayan que ya volvemos. Último bloque del programa y les comento que continúa Teatrísimo, el ciclo de teatro semimontado que se realiza en el Teatro Regina a beneficio de la Casa del Teatro. Sigue hasta el 25 de noviembre y hay varios espectáculos que vale la pena ver, como La Mesa de los Galanes de Fontana Rosa, con Pablo Alarcón y Alejandra Aguada, dirige Julio Ordano, Estéfano de Armando Discépolo con Daniel Fanego y dirección de Daniel Marcove, y el lunes 25, o sea, el día del cierre del ciclo, La Matanza de Daniel Dalmaroni con dirección de Hugo Urquijo. Acuérdese que está en el Teatro Regina, Santa Fe 1235, los lunes a las 20:30. Bueno, por hoy ya nos despedimos. Acuérdese que nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la televisión pública. Muy buena semana para todos. Chao.